de compartir muchas de ellas con vosotros y sobre todo también como activos que de nuestro portafolio pueden trabajar específicamente en este tipo de aplicaciones para ayudarnos pues, durante las actividades físicas, a cuidarnos y sobre todo también a protegernos, ¿no? Importante, bueno, como veis aquí tenemos dos webinars más a lo largo de este año. El día 19 de noviembre, empiezo por el final, que también hablaremos de maquillaje, porque cuando nosotros hablamos de maquillaje, vamos a hablar de maquillaje más activo, en el sentido de que nos va a cuidar también nuestra piel, pero lo que es importante, el del 17 de septiembre seguramente tengamos que cambiar la fecha por una incompatibilidad con un viaje que seguramente tenga que hacer, por lo tanto el de innovaciones clave desde Asia seguramente sea una semana antes, será el 10 de septiembre. No está confirmado, lo confirmaremos yo creo durante esta semana, pero bueno, lo veréis por supuesto anunciado en nuestras redes sociales o, por supuesto en este caso, pues gracias a nuestro distribuidor Inkiaroma os lo comentarán. Así pues, vamos a dar comienzo en el día de hoy, como decía, a hablar del webinar, de sobre todo vamos a hablar del webinar de atención y protección en el deporte y en el ejercicio físico. Como decía, es un tema que al final del año pasado hicimos un sondeo con algunos distribuidores, clientes, y es un tema muy interesante. Además, la semana pasada estuve en Brasil en un viaje bueno, de trabajo, había un evento ahí el jueves y fue muy interesante ver, sobre todo en Brasil, cómo está también aumentando esta tendencia y creo que es un tema bastante general, incluso en Cosmetics, muchos de vosotros vinisteis o algunos a preguntarme si teníamos activos para el deporte, para el ejercicio físico, como decía, para proteger, para ayudarnos a recuperar nuestra piel después del deporte, etcétera. Entonces vamos a ir dando algunos temas hoy que los hemos dividido como podéis ver aquí, en 5 puntos. Empezaremos lo primero de todo un poco pues, de rendimiento y bienestar. Vamos a empezar a hablar de por qué es importante este tema. Después de eso vamos a hablar de mercado en movimiento. Vais a ver algunos números de cómo lo que estaba comentando, ¿no? El mercado a día de hoy de deporte, de bienestar, etcétera, o de deporte, de protección, etcétera, está aumentando. Después hablaremos de la piel bajo estrés activo, es decir, cómo afecta el practicar deporte a nuestra piel y por eso que nos tenemos que proteger. Y luego las oportunidades que vamos a tener en el mercado. Y por último, el último punto, veremos cómo algunos de los activos de CLR, que esta vez he de decir, en comparación con otras, hemos elegido bastantes, porque creo que es un tema que hay muchas formas de afrontarlo, más de recuperación, más de protección. Entonces vamos a ir viendo cómo algunos de los activos de CLR nos van a ayudar en este tema. Así pues, cuando hablamos de rendimiento y bienestar, lo que tenemos que tener en cuenta es que el deporte a día de hoy o cada vez más está convirtiéndose como en un estilo de vida, en algo bien interesante, en algo bien importante para nosotros y ya quizá ha cambiado, ya no buscamos solo como un rendimiento físico, sino ya más un equilibrio mucho más integral de entre, digamos, nuestro cuerpo y nuestra mente. Es lo que nosotros hemos llamado, es un concepto bien interesante del concepto de wellness o bienestar a 360. Es decir, cuerpo, mente y piel. No solo estar en forma porque queremos estar en forma, queremos estar más definidos, etcétera, sino por un tema de relación a 360 grados. Y luego lo que vemos también es que cada vez la rutina de belleza o la rutina física cada vez se integra más en nuestras rutinas diarias. Es decir, pues por las mañanas, por las tardes, por las noches vamos al gimnasio, vamos a practicar algún deporte, siempre también con regularidad y eso también pues tiene una importancia notable para temas de autocuidado, de cómo cuidarnos nosotros mismos. Evidentemente, estamos viendo también una evolución del consumidor más activo. Lo que nosotros estamos viendo es que, como siempre hemos estado hablando en muchos webinars, cada vez los clientes finales conocen más su piel, conocen más la importancia de apoyar la piel, de tener una salud en la piel y y tener un cuidado cutáneo y esta relación entre ellos. Entonces van a demandar más productos finales que tengan este tipo de claims, pues de salud de la piel, cuidado de la piel para un trabajo o en cualquier caso para un ejercicio físico. Lo que nosotros vemos también es que, y es algo también bastante común, que hemos visto en otros webinars, que demandan productos más multifuncionales y prácticos. Es decir, como en otros webinars que hemos hablado, el consumidor final no tiene tiempo, no tiene mucho, hay estrés en el trabajo, etcétera. Por lo tanto, reducimos el número de productos que sean más multifuncionales y sobre todo más prácticos, ¿no? Con un único producto que podamos tocar diferentes claims. Y luego, por supuesto, también el tema de que cada productos que sean más seguros, más eficientes, etcétera.
Por lo tanto, digamos que el deporte está empezando a pasar a ser una parte del rendimiento personal, un rendimiento personal a nivel sobre todo, quizá podríamos decir, de objetivos también de ponernos unos objetivos, pues una pérdida de peso, una mayor tonificación, etcétera. Y por lo tanto, eso también lo que nos ayuda a la cosmética es que estamos viendo, y lo vamos a ver luego con números, que pasamos de ser un mercado, digamos, un nicho en el cual había, digamos, pocos productores, a pasar a un mercado bastante masivo. Ahora ya hay muchos productores o cada vez más clientes que están trabajando en este tipo de fórmulas porque el cliente final cada vez más las está demandando. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a ver es que todo esto va a ayudar incluso a mantener una apariencia saludable incluso durante la actividad física. Eso también es un tema bastante importante, también lo vamos a ir viendo, por ejemplo, en tema de maquillajes, etcétera, que la gente que practica deporte también quiere estar que se vea bien en tanto que lo practica, ¿no? Por supuesto a nivel de vestimenta, pero por supuesto también con maquillajes, etcétera, maquillajes más versátiles para este tipo de aplicaciones. Por lo tanto, ya eso, ya para resumir un poco o para ir viendo lo que hemos comentado, lo que vemos es que el estilo de vida activo se convierte en un autocuidado diario, es decir, igual que seguimos rutinas de cosméticas, también empezamos a tener, o cada vez más empiezan a tener rutinas también deportivas, en el sentido, como digo, ya de horarios, ya de cada día se practica un tipo de deporte, etcétera, que eso nos va a ayudar sobre todo a nosotros mismos a cuidado personal, o en cualquier caso, como podéis ver aquí, sentirnos más equilibrados, más recuperados, más conectar con nosotros mismos, etcétera. Un bienestar mental. Volvemos a tocar también el tema de bienestar, de well-being, etcétera, que como siempre sigue siendo un tema bien importante en el mercado. Cuando trabajamos al tema del bienestar mental, como ya he introducido, eso evidentemente va a tener una, digamos, una importancia notable al nivel luego de estado de ánimo, de confianza, de cargar las pilas, como podéis ver, para afrontar otros días de la misma semana, ¿no? O el día después, etcétera. Entonces, todo eso, digamos que cada vez más el movimiento, el hacer deporte, nos va a ayudar más al estrés mental, sobre todo a aliviar el estrés. Entonces, como decía, siempre una conexión entre cuerpo y nuestro cerebro, o en cualquier caso, el bienestar mental. Cada vez lo que también vemos más, y es bien interesante, yo creo, sobre todo en los últimos años, de que cada vez sea el deporte lo que estamos convirtiendo como una identidad, una seña de de nosotros mismos, ¿no? Pues gente que practica mucho deporte, pues quizá autoimagen, círculos sociales, como podéis ver aquí, estilo de vida, eso también quizá esté muy ligado, luego hablaremos un poco más en detalle, pero las redes sociales, en el sentido de que todos tenemos amigos que vemos en redes sociales que practican un tipo de deporte y los vemos identificados con ese tipo de actividades, es decir, algo más, ya no el deporte, como decía, es algo simplemente que podemos ir a unas horas o practicar un deporte en concreto, pues para, digamos, sentirnos bien, sino que ya es una identidad de cada uno, ¿no? Y para dar algunos datos, pues aquí, por ejemplo, podéis ver aquí que brillo de la piel, el 51% de los adultos en Tailandia coinciden que hacer deporte diariamente contribuiría al brillo de la piel. O, por ejemplo, mantener belleza, el 38% de los consumidores de cosméticos en Japón lo hacen regularmente para mantener la belleza. O incluso aliviar el estrés, que es el 45%, que esto es realmente interesante. Es decir, volviendo otra vez al tema holístico, en cualquier caso el tema de relajación, en cualquier caso el tema de sentirnos mejor, de bienestar, lo que vemos es que muchos consumidores, casi podríamos decir el 50%, incluido Estados Unidos y Francia, eh, hacen deporte, practican un deporte para sentirnos mejor. Por lo tanto, es lo que nosotros hemos llamado un poco la belleza del ejercicio, ¿no? Interesante también, que esto yo creo que es algo que todos hemos visto, quizá entre, bueno, con amigos, con redes sociales, como decía, etcétera, que los clubs deportivos son los nuevos clubs nocturnos. ¿Qué quiere decir? Nosotros lo que vemos es que cada vez más, lo primero de todo, que hay cada vez más gimnasios o actividades 24 horas, que hasta hace yo creo unos años tampoco era tan común, pero ahora en cualquier ciudad que nosotros vayamos vemos los gimnasios de 24 horas. Además de eso, cada vez se ven muchos más gimnasios en casi todas las ciudades, pero sobre todo porque utilizamos el deporte también para relacionarnos. Es decir, no solo una vez más hacer un ejercicio, sino pues conocer personas, compartir progresos como podemos ver aquí, o formar parte de una comunidad, como podrá ser una comunidad, por decir, por poner algún ejemplo, de pádel o incluso de equipos que van a correr, por supuesto de un equipo de fútbol, de otro, cualquier equipo que podamos participar. Entonces ya digo, cada vez más también aquí
para dar la imagen de la importancia de este concepto, es que cada vez más ya empieza a ser pues una especie de relación personal, una parte importante de nuestras relaciones personales van ligadas al deporte. Ya digo, quien no tiene un equipo de fútbol, participa en un equipo de fútbol, de pádel, etcétera. Y por aquí podéis ver algunos de los números que nosotros vemos en el mercado de cómo se están la importancia de tener un estilo de vida, podríamos decir, más activo, en cualquier caso, más sano, etcétera, ¿no? Algunos países con los que nosotros nos podríamos identificar, por ejemplo, en Europa, Francia o Alemania, 75-67%, Estados Unidos 80-81%, y en algunos de Latinoamérica, México, como decía, México 88%, como os decía, Brasil, donde la semana pasada había además la importancia de este concepto, hasta el 87%. Entonces es un poco un cambio de mentalidad en el cual el deporte no es solo un tema, digamos, no podríamos decir residuo, pero en cualquier caso no es solo un tema que alguien practique deporte, sino es parte de nuestras rutinas diarias, parte de nuestra vida, parte de nuestras relaciones personales. Eh, Esto lo que hace son tendencias que van a definir al consumidor activo, un consumidor además mucho más moderno, lo que hemos hablado también, la forma en la que nos vestimos ha cambiado mucho, si os acordáis incluso el tipo de gimnasio, siempre todo mucho más colores, luces, etcétera. Y luego, evidentemente, esto va a tener una expectativa importante del consumidor. Y aquí ya podríamos empezar un poco a hablar de la cosmética, ¿no? Lo que ellos van a necesitar para ayudarnos a trabajar sobre este tipo de aplicaciones. Porque como vamos a ver en el tercer punto, si no me equivoco, sí, evidentemente todo el deporte es fundamental, pero va a tener problemas, va a traer muchos problemas a la piel y eso es lo que nosotros, como productores de activos, en cualquier caso de fórmulas cosméticas, necesitamos apoyar al cliente final para que en cualquier caso pueda sentirse mejor trabajando o en cualquier caso haciendo deporte. Así pues, lo que como estamos un poco ya comentando, es un mercado muy en movimiento. Es decir, lo que nosotros estamos viendo que en general el mercado wellness y fitness, en cualquier caso de bienestar y de actividad física, lo que vemos es una expansión global y bien importante. Vemos sobre todo un incremento del consumo de cosmética funcional, es decir, que tenga una aplicación final, una funcionalidad que sirva para algo muy concreto, ¿no? Y lo que nosotros vamos a ver, también lo vamos a ver después, cuando hablemos más de la parte de producto, es que hay muchísimas oportunidades en el mercado, en general e híbridas. ¿Qué quiere decir híbridas? Pues que igual una misma aplicación que nosotros ya estamos utilizando, un tipo de concepto que podamos utilizar para otro tipo de aplicación final, también podría utilizarse para temas deportivos o con añadiendo algún activo más, ya se podría aplicar para parte más deportiva. Lo que nosotros también vemos, por ejemplo, en general, y en cualquier caso, en particular con la cosmética, es que hay un nuevo perfil de consumidor, es decir, consumidores más, podríamos decir, incluso urbanos y sobre todo mucho más activos. Generación, por ejemplo, Z, los millennial, perdón, como impulsores, que eso va ligado sobre todo a temas de redes sociales, como siempre importantísima la cosmética. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, yo creo todos, muchos amigos o conocemos gente que practica continuamente deporte y ellos mismos se ve cómo mejora su estado físico y muchos de ellos, y ya aquí pasaríamos a gente más influyente, hace promoción de algún tipo de marca en concreta de la cosmética, ¿no? Marca cosmética en concreta, que luego lo vamos a ver también eso un poco más en detalle. Entonces todo esto va a ayudar a siempre una expansión o siempre un interés mayor por conocer activos que puedan trabajar con fórmulas finales para ayudar, para protegernos nuestra piel a recuperar o en cualquier caso protección para a la hora de hacer deporte. Y luego también, por ejemplo, un tema mucho más interesante, mucho más tampoco, pero bueno, muy interesante yo creo, es el tema de que cada vez vemos más hombres también que buscan fórmulas cosméticas para practicar deporte. Quizá también había sido un mercado más hacia mujeres hasta hace poco. En general, yo creo, con la cosmética, siempre cuando hablamos hace poco relativamente, pues últimos 20 30 años, pero ahora también cada vez más hombres buscan fórmulas cosméticas para ellos mismos y que puedan ayudar a trabajar para protegerse en cualquier caso de los problemas de practicar un deporte a nivel de piel. Por lo tanto, luego lo que ya en concreto el tipo de fórmula que nosotros vamos a ver para digamos, este tipo de llamada, en cualquier caso en el mercado final, son texturas ligeras y sensoriales. Es decir, que el cliente final sienta una sensorialidad positiva y sobre todo es algo muy ligero porque tiene que practicar deporte, ¿no? Muy interesante, y eso lo veremos luego con los productos, esto sí que es un tema muy interesante también nombrar, que tengan sobre todo un formato
práctico y portátil. Vamos a empezar a pensar ahora, por ejemplo, en alguien que tenga que ir a hacer una maratón, por ejemplo, ¿no? Pues que tenga que ponerse, evidentemente, una crema con un factor SPF. Tiene que ser un formato que sea muy práctico, fácil de poner y sobre todo, pues que sea portátil, no pese, etcétera. Entonces, eso va a ser un tema muy importante cuando veremos luego la parte de productos. Y sobre todo también, además, pues cuando hablamos de bienestar, o en cualquier caso, cuando de sentirnos bien, etcétera, lo hemos hablado también en muchos webinars o lo hemos ido hablando durante este año, activos que sean sostenibles, activos que sean naturales, activos que nos vayan siempre a tener una conexión, podríamos decir, no solo, digamos, un beneficio para nosotros mismos, pero que eso también vaya a tener, pues, un beneficio, en cualquier caso, no perjudicar al medio ambiente, ¿no? Y eso también va a ser muy importante, como siempre hemos hablado en cualquier temas que hemos tocado durante los webinars, el tema sostenible, el tema de eco, conciencia, eco, etcétera, y eso por supuesto también la cosmética, cuando hablamos de cosmética deportiva, podríamos decir, no digo qué más, pero en cualquier caso, siempre pues muy ligado al medio ambiente. Así pues, como hemos comentado, aquí por ejemplo tenéis un número, creo que es bien interesante, el mercado global de bienestar del consumidor tiene un valor. A día de hoy se estima un valor de 1,8 mil millones de dólares. Por ejemplo, algunas de las categorías son fitness, apariencia, nutrición, sueño y atención plena. Por supuesto, no solo de fitness, pero en cualquier caso, el tema del bienestar en general es algo, como veis, que es un mercado que va a crecer o que está creciendo exponencialmente. Entonces es un tema muy interesante también nosotros para la cosmética porque va a ayudarnos en cualquier caso a seguir trabajando con nuestros clientes porque ellos tienen un interés notable en esto. Pues como decíamos, bienestar cotidiano, recuperación, aquí tenéis muchos conceptos de los cuales estamos hablando. Y esto también lo hemos comentado un poco en la introducción, bienestar se convierte en un ecosistema de estilo de vida, es decir, cada vez más, como decíamos antes, yo creo que sobre eso también se ha hablado mucho, a veces en tono, a veces un poco más irónico, pues toda la gente que quizá va a correr las maratones, etcétera, este tipo de atuendo, este tipo de, digamos, de vestimenta mucho más colorida, mucho más llamativa. Eso es algo que también, pues porque es un estilo de vida para ellos, entonces pues quieren estar pues un poco más digamos, verse bien, ¿no? Cuando van a practicar un deporte, etcétera. O como decíamos, incluso en los gimnasios, etcétera. Cada vez por los gimnasios, además de haber más, pues cada vez son más atractivos desde el punto de vista de luces, desde el punto de vista de música, desde el punto de vista de un poco las actividades que ahí se hacen, ¿no? Por lo tanto, es un poco conectar las marcas con comunidades en concreto o en cualquier caso, pues con un cliente mucho más, digamos, que busca, digamos, sentirse bien, etcétera. Por lo tanto, esto es algo creo bastante importante. Redes sociales, esto es fundamental, siempre. Yo creo que cada vez más en cualquier cosa que nosotros hablemos de cosmética, cualquier tema que tratemos en cosmética, las redes sociales. Y aquí una vez más, pues es bien interesante. Aquí tenemos un poco las tipo de post en el mundo 118.000 que se mencionaron, en cualquier caso, algo relacionado con, sí, eso es belleza, ejercicio, etcétera, o belleza activa nosotros hemos definido, ¿no? Casi todo mujeres, eso es interesante, pero fijaros el rango de edad, 35 a 44 años. Yo, sinceramente, antes de preparar este webinar, hubiese pensado que eran más jóvenes, de entre comillas, pero no. En cualquier caso, es un rango de edad entre 35 y 44 años. Creo que esto es una información bien interesante para vosotros a la hora de poder posicionar luego el tipo de fórmula en el mercado final, pero como decimos, es un tipo de persona, pues ya digo, yo hubiese pensado que eran más jóvenes incluso de ellos, pero en cualquier caso, pues una rango de edad, digamos, media, 35-44 años, y es bien importante para luego poder tocar otros claims cuando nosotros presentemos el producto en el mercado final. Lo hemos ya un poco también comentado, las marcas de belleza empiezan a entrar a la cultura deportiva. Aquí, por ejemplo, veis Neutrógena, que quizá haya sido siempre en todo tema de publicidad, una de las que más ha tenido este tipo de claim o he intentado tocar más este tipo de concepto, pero en cualquier caso, por supuesto, entornos más deportivos, cada vez vemos muchas más, perdón, marcas cosméticas pues, que apoyan deportistas, que apoyan eventos, cualquier que veáis
cualquier evento que veáis, por ejemplo, del tenis, vemos cada vez más que cada vez más marcas deportivas o marcas cosméticas apoyan eventos deportivos con asociaciones, con patrocinios, colaboraciones, etcétera. Entonces, pues es algo bien importante. Además, yo creo que es importante esta información también para vosotros, para ver que también aquí pues hay un crecimiento, hay un cambio y es importante, pues bueno, estar informados, etcétera. Y por supuesto, los atletas. Aquí tenéis, por supuesto, Serena Williams, que quizá una de las mejores atletas de estos últimos años. Y, pues, por supuesto, es una de las primeras que hace mucho, digamos, tiene mucha importancia, por supuesto, en los jóvenes y que tiene muchas, digamos, campañas de publicidad también con fórmulas cosméticas. Entonces, cada vez más, pues los atletas, digamos, que están trabajando, están dando también, creo que esto es un concepto importante porque también, aunque no directamente se pueda, digamos, hacer patrocinio de una marca en concreto, pero se patrocina el uso de cosméticos en las actividades deportivas, que eso creo que es algo bien importante en general para el mercado y por supuesto también para la piel de las personas, ¿no? Entonces, pues bueno, todo esto evidentemente es lo que está haciendo, esto es para daros una idea de por qué también cada vez más está creciendo este mercado. Por supuesto, el tipo de deportista. Aquí cada vez más vemos, por ejemplo, que el deporte femenino está ganando visibilidad y como consecuencia también todo esto atrae a otro público, quizá más femenino, que también quiera una, comprar una marca, como podéis ver, por ejemplo, en ese dato, que también la esté promocionando una atleta femenina. Como consecuencia, la deportista final del mercado, podríamos decir, va a seguir ese tipo de marcas que estén siendo promocionadas por atletas femeninas. Por lo tanto, creo que es bien importante entender estos conceptos porque son un poco los conceptos que nos van a explicar o que están o van o nos están explicando por qué este tipo de concepto está aumentando tanto en el mercado final, ¿no? Y luego, por ejemplo, eso también creo que es bastante importante. La belleza activa sigue siendo un espacio en blanco. Lo que nosotros aquí queríamos expresar, esto creo que merece la pena parar un minuto más, es que sí que hay muchas fórmulas en el mercado. Como veis, es un mercado en crecimiento, pero hay muy poca novedad en realidad. En general, si comparamos lo grande que puede ser, lo grande que es ya el mercado, lo grande que puede ser y creemos, o nosotros un poco lo que hemos hecho analizando, ¿no? Este tipo analizando o estudiando para este webinar, lo que nosotros vemos es que sí que es verdad que hay muchos lanzamientos nuevos, que en cualquier caso solo es un 1% relativos al deporte en general, pero que aun con todo tampoco hay mucha novedad de momento, y esto es una llamada hacia vosotros, no hay mucha novedad de momento del tipo de fórmula que se está trabajando. Son fórmulas quizá un poco más clásicas y lo que nosotros necesitaríamos, como ya hemos hablado antes, pues son pues siempre formatos más ligeros, siempre formatos más fáciles de utilizar, siempre formatos pues que nos puedan un poco prácticos, portátiles, etcétera. Entonces, por eso sería bien importante reflexionar sobre esto, analizar un poco el tipo de formato que hay en el mercado e intentar pues trabajar con algo un poco más nuevo. Creo que el concepto era, aún hay mucho espacio para nosotros poder trabajar con para este tipo de cliente final, ¿no? Entonces, pues, bueno, ahí sería un poco este punto. El tercer punto que querríamos hablar aquí ya sería un poco más de focalizarnos en la parte de por qué nosotros necesitamos fórmulas cosméticas cuando practicamos deporte. Históricamente creo que no es algo que se haya pensado mucho, no ha habido mucho interés en general, no se ha pensado mucho si hacía falta o no utilizar fórmulas cosméticas para cuando se practica deporte, pero sin embargo lo que vemos ahora es que hay un aumento de la demanda y la pregunta sería el por qué ahora ya, digamos, desde el punto de vista aplicativo. Por supuesto, sobre todo lo que tiene que ver con un impacto fisiológico del ejercicio sobre nuestra piel. Esto es algo que nosotros cada vez, como decimos siempre, el cliente final lo conoce más y como consecuencia tiene más interés de saber un poco cómo funciona, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues por decir, el sudor, la fricción, cambios, por ejemplo, de las temperaturas cuando nosotros estamos practicando deporte. Eso, evidentemente, lo que va a traer va a ser una alteración de la función barrera de nuestra piel y, como consecuencia, muchos problemas a nuestra piel y no solo. Entonces, lo que nosotros vemos también es, o el cliente final, lo que ve es una mayor sensibilidad y deshidratación de nuestra piel, sobre todo cuando estamos expuestos a agresiones externas, ¿vale? Esto es lo que quizá el cliente final más va a notar, más va a ver, pues mayor sensibilidad, mayor deshidratación, etcétera.
Hay que tener en cuenta que cuando nosotros trabajamos a nivel deportivo, y esto es algo también bien importante, creo, lo vamos a ver después con las diapositivas, pero que es importante también tener en cuenta que nosotros cuando trabajamos a nivel deportivo tenemos tanto agresiones externas como internas. Entonces, por ejemplo, factores externos que nosotros podíamos sentir durante la actividad física es, por ejemplo, exposición a la radiación solar, contaminación. ¿Qué tipo de contaminación? Aquí, por ejemplo, cualquier tipo de deporte que practiquemos al aire libre, podría ser desde fútbol, tenis, pádel, por supuesto, carrera. Evidentemente vamos a estar expuestos a contaminación si lo practicamos en una ciudad, va a ser más que inevitable, y exposición a radiación solar. En general, siempre nosotros estamos puestos a radiación solar, pero sobre todo quizá cuando pasamos más tiempo practicando deporte, porque quizá ahí estemos concentrados en otras cosas y menos nos damos cuenta de la cantidad de radiación solar que está llegando a nuestra piel. Que además de eso, también por tipo de eh, ¿cómo decir?, de ropa que estamos utilizando. Muchas veces son ropa pues un poco más, entre comillas, desnudo en el sentido de que pues quizás sin mangas, con pantalones cortos, por lo tanto, zonas donde nosotros no recibimos radiación solar a diario, diariamente, cuando practicamos deporte sí que la recibimos. Entonces esos conceptos son bien importantes y bien interesantes pensarlos tanto nosotros como el cliente final. Hay que pensar que luego también cuando nosotros practicamos deportes vamos a estar expuestos a cambios climáticos y sobre todo también ambientales, ¿no? Y también creo que es muy interesante que vamos a pensar que vamos a estar en contacto prolongado con tejidos técnicos, tanto tejidos a nivel de, por ejemplo, como decía, de la ropa que podría tener, que podría ser una ropa quizá un poco más corta y son muchas veces nuestros problemas en las costuras, etcétera, pero, por ejemplo, también a la hora de practicar deportes, por ejemplo, de inmersión. Por eso digo que vamos a tocar todos los temas de inmersión en agua y ahí, pues evidentemente, tejidos más técnicos traen mucho rozamiento, traen muchos problemas también luego a nuestra piel. Y luego, pues lo que nosotros vamos a demandar, o el cliente final, lo que va a demandar va a ser necesidades específicas de la piel un poco más activa, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir? Que nosotros lo que vamos a necesitar va a ser antes, durante y después la actividad física. Vamos a necesitar un tipo de fórmulas de protección antes del ejercicio físico. Hay muchas fórmulas que nosotros, ahora os voy a decir algunos ejemplos, para proteger nuestra piel dependiendo del tipo de actividad que vamos a seguir respecto a estas agresiones externas para recuperar, perdón, para ayudar nuestra piel durante el ejercicio y sobre todo después para reparar y recuperarla post-actividad, ¿no? Y este es un concepto importante porque aquí también, una vez más, a la hora de hablar de claims finales en las fórmulas o a la hora de presentar el producto final en el mercado, podéis trabajar o podemos diferenciar de fórmulas para antes, durante y después del ejercicio físico. Y por supuesto, algo siempre importante cuando hablamos de este tipo de pieles que van a estar bajo estrés, bajo actividad física, etcétera, que tengan hidratación, que son las pieles bien hidratadas, etcétera. Por lo tanto, lo que vamos a ver ya a nivel un poco de más de diapositivas es que nosotros lo que vamos a necesitar va a ser una piel activa que va a tener diferentes necesidades. Repito, va a depender mucho y eso es cuando volvemos al tema de antes de que quizá no ha habido mucho, que hay mucho mercado aún y mucha cosa nueva por hacer aún o mucho, digamos, muchas oportunidades de desarrollo, también diferenciar el tipo de actividad física. No es lo mismo uno que vaya a correr, por ejemplo, a hacer una maratón, que evidentemente iba a tener problemas quizá de fricción más o de radiación solar, por ejemplo, de contaminación, sobre todo si lo hace en ciudad, que por ejemplo alguien que vaya o alguien solo practique deportes en el interno, como podría ser un gimnasio. Ahí quizás sería más de deshidratación de la piel, de aire interior seco, como hemos escrito en esta diapositiva, etcétera. Entonces, una vez más, creo que es muy importante el tema de ser capaces de ver diferentes aplicaciones o de dividir las fórmulas por diferentes aplicaciones finales, que eso va a ayudar al consumidor final. ¿Cuáles son algunos de estos problemas? Bueno, un poco los estamos ya comentando, ¿no? Pero sobre todo poner la piel bajo un tipo en concreto de presión, que aquí la ropa va a tener una importancia notable. Por ejemplo, calzado, equipamiento, etcétera, va a ayudar, va a dificultar en cualquier caso, va a traer problemas a nuestra piel. Por ejemplo, cualquier tipo de, también por decir,
temas de fricción. Solo para dar un poco más ideas, que nosotros hoy he estado viendo algunos ejemplos que ya había en el mercado, pues cualquier deporte de raqueta. Evidentemente, la fricción con las manos es muy alta y ahí nosotros vemos que tenemos muchas veces problemas también, pues, de fricción, de irritación, de rozaduras, etcétera, que siempre va a ser un problema de la función barrera de nuestra piel. Pues, por ejemplo, se podría trabajar aplicaciones específicas para eso. Además, como hemos comentado, de por supuesto, cualquier tipo de actividad que pueda ser de carrera, o en cualquier caso de contacto con con nuestra ropa de ese día a día, ¿no? Calzaduras, etcétera. Entonces, pues bueno, ya digo, creo que es bien importante tener esto en cuenta para intentar luego dar diferentes aplicaciones dependiendo de la fórmula final o al revés, dependiendo de la fórmula final que vaya a una aplicación o a otra. Evidentemente esto tiene una importancia notable porque alguien que, por ejemplo, tenga problemas o sienta que su piel, sienta problemas en la piel, tipo, por ejemplo, de picor, inflamación, incluso dolor en la piel. ¿Por qué? Simplemente por el contacto que ha tenido esta piel con el tejido o en cualquier caso por haber estado expuestos a radiación solar, va a hacer que se limite no solo el rendimiento, como está escrito aquí, pero también la intensidad o las veces que vamos a ir a practicar un deporte. Es decir, por ejemplo, pues alguien. Por poner siempre ejemplos prácticos, que creo que es bien interesante cuando hablamos de este tipo de conceptos, alguien cada vez que salga a correr se queme, por ejemplo, la piel, pues seguramente luego va a tener problemas cada vez va a pensar que la piel se tiene que quemar siempre y no va a ser así, simplemente basta pues poner una fórmula SPF, proteger bien la piel y ya está, ¿no? Entonces, por eso creo que es bien importante tener en cuenta este tipo de conceptos, porque incluso el cliente final, que lo va a notar, que lo va a ver el problema, puede limitar la actividad. Y lo mismo por otro lado, un cliente final que vea una fórmula que funcione, que le reduzca los problemas de esa actividad física, va a continuar utilizando esa fórmula, la va a recomendar y sobre todo la va a utilizar en el futuro. Por lo tanto, es algo bien importante. Evidentemente hemos hablado quizá lo más fácil sea pensar siempre en actividades, por ejemplo, externas, que es las que más van a traer problemas a nuestra piel, pero también internas, como podéis ver aquí, ¿no? Por ejemplo, como hemos dicho antes, más temas de deshidratación, un aire un poco más seco, si ahora pensamos, por ejemplo, en un gimnasio, pero por ejemplo también aquí, como podéis ver, agua clorada, es decir, en las piscinas. Yo soy el primero que a mí, por ejemplo, que me gustaría nadar, pero tengo muchas veces alergias y problemas con el cloro, ¿no? Entonces tengo que protegerme un poco respecto a eso. Por lo tanto, es importante siempre, pues, intentar, una vez más, focalizarnos en diferentes tipos de aplicaciones, pero también pensando, no pensando solo que las aplicaciones finales vayan a ser las que van a tener problemas o, digamos, hacer las actividades fuera son las que van a tener problemas. También en los interiores. Y cuando hablamos, evidentemente, ya de exterior, que evidentemente es quizá más fácil, por supuesto, aquí. No entro mucho más en detalle porque, como podéis ver aquí, correr, montar en bicicleta, hacer senderismo, esquiar, pues evidentemente problemas de cambios de temperatura, frío, calor, calor extremo, frío extremo, por supuesto, radiación UV, contaminación, fricción, todo tipo de problemas que podamos tener. Y creo que más de uno que ha practicado deporte de los que estáis escuchando, podéis saber que tenemos cuando practicamos deporte, ¿no? Además, yo creo que son problemas como muy personales. Cada uno que tiene un problema, pues eso, por ejemplo, de rozadura en las manos cuando juega tenis, suele tener siempre ese problema, ¿no? Otros quizá no lo tengan tanto, pues porque cada piel es diferente, etcétera. Entonces, siempre, pues protegernos y aliviar ese tipo de problema. Y evidentemente el problema más grande, lo hemos comentado, pero creo que es importante dedicar una diapositiva más en concreto, radiación solar. Radiación solar que nos va a traer fotoenvejecimiento y es uno de los problemas más comunes cuando practicamos deportes. ¿Por qué? Porque muchos de los deportes que nosotros practicamos son al aire libre y como consecuencia estamos expuestos totalmente a la radiación solar. Y yo creo, ya digo, también viendo un poco, preparando este webinar, cosas que muchas veces quizá uno no piensa, pero ¿por qué nos quemamos más practicando deporte? Como he comentado antes, porque un poco perdemos el pensamiento, lo tenemos en la actividad física, pues por ejemplo, uno que juega tenis, jugar 2 horas a las 5 o 6 de la tarde en verano. Entonces, quizá tú estás focalizado en la actividad física y no estás pensando en la cantidad de radiación solar que te está llegando. Cuando estamos en la playa sí que pensamos más en la radiación solar, en ponernos una crema. Pero ahí estamos focalizados en una carrera, en jugar a tenis, en jugar a fútbol, a unos horarios donde recibimos radiación solar y nadie piensa, no, pero se piensa mucho menos en eso, en la agresión externa que nos está trayendo la radiación solar, que, como decimos, radiación solar.
estrés sube y lo que nos va a traer va a ser sobre todo problemas de fotoenvejecimiento que, como sabéis, lo digo siempre, lo mismo que en el mejor de los casos va a ser pues líneas, arrugas de expresión, etcétera, pero en el peor de los casos cáncer de piel. Por lo tanto, hay que estar muy preparado respecto a este tipo de estrés, estrés oxidativo. Vamos a hablar luego en productos, imagino que os imagináis de lo que vamos a estar hablando, y un poco pues protegernos respecto a estas agresiones. Y sobre todo, por supuesto, post-actividad, recuperación y reequilibrio. Esto es algo, lo hablamos muchísimo en CLR, los problemas van a estar siempre allí, en general. La falta de sueño, ahora no hablo de deporte, pero la falta de sueño, en la contaminación, la radiación solar, son problemas que van a estar siempre allí. Nosotros no podemos reducir ese tipo de problemas, lo que tenemos que hacer es proteger nuestra piel para reducirlos, o sobre todo luego recuperarnos y reequilibrarnos. Entonces, no habría mucho problema en tener estos problemas siempre y cuando después un poco los podamos reducir, los podamos reequilibrar, los podamos recuperar. Y así pues, último punto, o cuarto punto, antes de pasar un poco a la parte más de activos, pero os vais a ver la parte de activos está bastante bien hecha. Vamos a ir viendo por aplicación qué tipo de productos podemos ver por cada tipo de aplicación, un poco como hemos comentado. Sería el concepto de convertir las necesidades activas en oportunidades de belleza, ¿no? Entonces, cómo nosotros vamos a ir viendo qué desarrollo, o sea, o cómo vamos a ver la importancia de desarrollar productos adaptados mucho más al movimiento, pues algo que vaya a acompañar sobre todo la actividad física. Antes hemos hablado un poco de tipo de fórmula, pero también fórmulas pues que sean mucho más resistentes, también que el cliente lo mismo, que cuando la apliquemos, siempre por poner un ejemplo, pues eso, durante por ejemplo, una maratón, que son 42 kilómetros, pues que no haya que aplicarla muchas veces, sean fórmulas mucho más resistentes, sean fáciles de aplicar y sobre todo confortables, que nos sintamos bien aplicándolas, ¿no? Productos multitareas, evidentemente, lo sabéis, lo hemos comentado ya antes, en general en el mercado cosmético, pues que un único producto nos pueda traer diferentes beneficios y sobre todo también el tema de, que un poco también lo he comentado, algo diferente, ¿no? Algo, ya digo, hay mucho interés en el mercado, pero de momento no se está haciendo demasiada cosa. Por supuesto, hay cosas muy interesantes, pero de momento creo que hay mucho espacio para la innovación. Cuando hablamos de innovación, siempre tenemos que tener en cuenta la ciencia como credibilidad. Y es aquí donde nosotros llegaríamos con CLR, es decir, algo que realmente funcione, con estudios avalados, con estudios técnicos, in vitro, en vivo, algo que realmente funcione. Podríamos también hablar aquí de qué tipo de fórmula, por ejemplo, pues una conexión quizá más, podríamos decir, emocional, quizá con un consumidor más activo, ¿no? Algo que, pues eso, que siente una emoción utilizando, quizá con una experiencia sensorial, que le pueda él o ella, por supuesto, acercar al bienestar de trabajar con esa fórmula, un olor, una textura que, pues, que le recuerde a la aplicación durante la actividad física y que bueno, eso le pueda traer pues, un beneficio quizá también un poco más psicológico. Lo que nosotros vemos, pues que a futuro hay mucho, sobre todo, ¿no? Como la belleza activa, etcétera. La belleza activa es un poco como la podríamos definir. Pues sobre todo, como os he dicho antes, o como estamos comentando, a la hora de hablar de futuro, pues que sea algo que lo podamos integrar en un concepto de salud, de deporte, de belleza, de bienestar, de todo ese tipo de conceptos. Alguna cosmética también creo que es muy importante, personalizada, pero ya no por cada tipo de persona, sino por cada tipo de deporte que nosotros practiquemos, que eso es algo bien importante y el cliente final le va a ayudar mucho para identificar qué tipo de fórmula le puede interesar más adquirir para practicar un deporte más o menos concreto y pues como siempre conceptos más podríamos decir, pues cuando hemos hablado de bienestar, pues conceptos quizá un poco más holísticos, de una conexión entre piel, cerebro, etcétera, y es un poco lo que quizá nosotros vemos más futuro en este tipo de aplicaciones, ¿no? Así pues, el cuidado corporal se convierte en el escenario principal para la belleza activa. Es lo que nosotros, bueno, hemos estado un poco comentando, pues reducir, digamos, reducir la cantidad de problemas en la piel, pensarlo antes, pensarlo después, es decir, un cuidado mucho más corporal, no solo, digamos, solo el entrenamiento en sí, cada vez vemos más una aplicación o en cualquier caso también protegernos, preparar, digamos, entrenar o hacer un calentamiento de nuestra piel de preparación para después y por supuesto para antes y por supuesto también para después. Lo he comentado un poco también al principio y aquí vamos a pararnos un poco más. Nosotros nos gusta vernos bien también cuando practicamos deporte. Y eso es un concepto también muy ligado al bienestar. Es decir, no, quizá en el pasado, pues eso, el tipo de ropa que nosotros utilizamos para hacer deporte y tal, pues era un poco más
limitada, un poco más sin, pero ahora son ropas mucho más pues, atractivas, mucho más, digamos, coloradas, mucho más, pues eso, que vernos bien. Y por supuesto, esto también va ligado al maquillaje. El maquillaje, evidentemente que pueda mantenerse durante la realización de una actividad física. Y además un maquillaje también que tenga, que aporte algo de parte un poco más, digamos, técnica, que vaya a aportar algo, pues para apoyar nuestra piel en cualquier caso, ¿no? Que sea un poco más funcional, sería la palabra. No solo un maquillaje como tal para vernos bien, pero que ese mismo maquillaje pueda pues tener una funcionalidad, como por ejemplo hidratación o de un SPF, etcétera. Entonces, creo que es algo también importante que tengáis en cuenta bueno, que evidentemente también la parte de maquillaje funcional pues va a estar bien importante, interesante. Em, Evidentemente, luego todo esto, como podéis ver aquí, lo hemos comentado también un poco en la introducción, va a ser importante un poco la parte un poco quizá más sensorial, es decir, sentirnos bien cuando aplicamos una fórmula cosmética en nuestra piel. Como por ejemplo, podéis ver aquí, el 64% de los adultos en India creen que un aroma agradable o coincide en un aroma agradable es importante a la hora de elegir un producto para el cuidado corporal. Una vez más, lo comentamos, nos gusta vernos bien, nos gusta sentirnos bien y por supuesto con este tipo de productos, por ejemplo, que tengan un buen olor, que tengan una buena textura, una sensación de confort, como podéis ver aquí, pues bueno, pues que son atractivos y nos va a interesar a la hora de aplicarnos en nuestra piel. Una recompensa sensorial que hemos llamado, ¿no? Lo hemos ya también comentado, ahora estamos viendo un poco qué tipo de productos podemos utilizar. Diseño rápido, rápido y portátil. Y esto es algo muy importante, porque evidentemente tener en cuenta eso, cuando vamos a practicar deporte, ya muchas veces ya llevamos, o por decir, muchas veces vamos a la oficina y de ahí vamos directamente al gimnasio, o en cualquier caso a practicar un deporte, hay que reducir el tamaño, el peso, etcétera, de este tipo de productos finales, pero también a la hora de practicarlo. Pues, por ejemplo, como he comentado antes, si necesitamos un producto para protegernos de la radiación solar, alguien que vaya a hacer 42 kilómetros, no podemos ponerle la típica fórmula que pesa, pues no sé, 50, 100 gramos, porque ya es mucho más peso para él. Tienes algo un poco más pequeño, algo en stick, algo que sea mucho más versátil y fácil de utilizar, ¿no? Importante el tema además de sprays, que por ejemplo, que por supuesto muchos de los activos de CLR se pueden aplicar en sprays, pero también sticks. Algo que vi la semana pasada, como decía, en Brasil es el aumento de sticks, de la demanda de activos para sticks en el mercado cosmético. Y muchos de ellos serán, hay muchos ejemplos en el mercado, alguno podéis encontrar con activos de CLR, sobre todo en Brasil, muchos serán por eso, porque son formatos muy pequeños para practicarlos, para usarlos mientras se practica un deporte. Entonces, ese tipo de formato no tiene que llevar agua, porque evidentemente el agua va a aportar solo un peso. Entonces los formatos sticks son bien importantes y ahí se necesitan evidentemente activos, sobre todo liposolubles. Lo hablaremos en unos minutos. Y evidentemente para todo el cuerpo, creo que esto es también bastante importante, pero cuando nosotros, digamos, lógico, en cualquier caso podría ser intuitivo, pero recordarlo, ¿no? Que nosotros cuando hablamos también de activos para el mercado cosmético, no pensemos solo en nuestra cara, por supuesto también en nuestras manos, en nuestros brazos o piernas, que como decía antes, a la hora de utilizar pues un tipo de atuendo un poco más diferente de lo que sería la vestimenta actual, estamos mucho más expuestos a radiación solar y a otros problemas en nuestra piel en otras zonas donde normalmente están más cubiertas y además, por supuesto, cuero cabelludo, etcétera. Entonces, pensar siempre de pies a cabeza en el sentido de que todas las zonas de nuestro cuerpo van a ser importantes a la hora de protegernos o va a ser importante protegerlas a la hora de practicar un deporte. Y así pues pasamos a la última parte que van a ser la parte de soluciones activas para la piel, ¿no? Para la piel más activa. Entonces, como algunos de los activos de CLR pues nos van a poder ayudar pues para como hemos dicho antes, pre, durante y post una actividad física. Entonces, lo que nosotros hemos dicho antes, sobre todo cuando es importante, como siempre en este tipo de conceptos, el concepto más que quizá podamos ver es la hidratación y reponernos sobre eso. Es decir, productos que después de que ha habido una, digamos, una agresión externa, pues como decíamos antes, pues quizá por un rozamiento, quizá por haber estado expuestos a radiación solar y tal, necesitamos que sentirnos bien lo antes posible. Y es aquí donde nosotros evidentemente presentamos nuestro Multimois. Multimois, como muchos de vosotros sabéis, es un activo prebiótico que viene de fructoligosacáridos, por eso es un activo prebiótico, y de la raíz de la remolacha.
que lo que va a hacer va a ser aumentar el número y calidad de los receptores de la vitamina D en nuestra piel y como consecuencia aumentar interacción vitamina D con nuestra piel y como consecuencia mejorar las propiedades de nuestra piel, sobre todo en términos de hidratación. Es un potentísimo hidratante para nuestra piel. Hoy ya digo, no voy a entrar, bueno, no lo he comentado aún, pero no voy a entrar con estudios, voy a hacer un resumen porque tenemos varios activos para hablar, entonces querría daros una pincelada de cada uno. Por supuesto, mientras tanto, se me olvidó decirlo, si alguien quiere escribir preguntas en el chat, etcétera, luego podemos comentarlas, tenemos tiempo, no hay problema, pero hoy vamos a hablar de cada uno de los activos y el que más quiera más información, por supuesto que lo comente después o a través de Inkiaroma, os pasarán toda la información que necesitéis. Como comentaba, Multimoist para cualquier tipo de aplicación, incluso pues eso, para después de una actividad física para aumentar la hidratación, una piel más deshidratada, incluso un nadador, que también, pues el cloro, etcétera, trae problemas, ¿no? A la piel, pues una piel luego más deshidratada, etcétera. Es algo que, como decía, yo mismo sufro muchas veces, pues aplicando Multimoist aumentamos la cantidad y número y la calidad, perdón, de los receptores de la vitamina D y eso va a hacer que interaccione vitamina D más con nuestra piel y perdón, como consecuencia aumentamos la propiedad de nuestra piel, sobre todo en términos de hidratación. Siguiente, por ejemplo, que nosotros algo para calmar nuestra piel, calmar y consuelo, podríamos decir. Evidentemente, después de una actividad física, tanto interna como externa, hay zonas de nuestro cuerpo donde pueden estar más sensibles, porque ha habido un rozamiento, porque hemos estado expuestos a una atmósfera diferente, incluso pensar, por ejemplo, en un gimnasio, etcétera. El rozamiento es lo más típico que suele suceder cuando nosotros tenemos problemas o cuando nosotros practicamos una actividad física. Entonces nosotros, evidentemente, el mayor activo como tal para reducción de pieles sensibles, AnonaSense. Como sabéis, AnonaSense es un activo que nosotros presentamos en el 2019, en el cual demostramos que es un activo que puede activar el sistema endocannabinoide a través del receptor CB2. Y el año pasado, perdón, no, el 2024, en el Incosmetics de París, presentamos nuevos resultados donde demostramos que AnonaSense es un activo que también es un activo neurocosmético. Por tanto, con AnonaSense vamos a trabajar en la parte más alta de nuestro sistema inmunológico, reduciendo la producción de todos los mediadores que van a traer problemas a nuestra piel. Por tanto, AnonaSense podría incluso trabajarse antes de practicar un deporte para empezar a reducir la producción de todos los mediadores que van a traer problemas a nuestra piel. Pero luego tendríamos, por ejemplo, Sirical, que es otro activo, que muchas veces también lo hemos llamado como para calmar la piel, para función barrera, reparar, etcétera. Sirical, o yo lo suelo promover mucho para aplicaciones después de cualquier tipo de aplicación, después de una irritación, después de radiación solar, después de afeitado, todo lo que sea after, después de Sirical es un perfecto candidato. Silical, como también nosotros presentamos ahora durante el Incosmetics, perdón, en general es un activo para reducir picor, inflamación, etcétera, después de, en este caso, pues que haya una agresión externa en nuestra piel. Este año en el Incosmetics presentamos nuevos resultados en los cuales al 1% en fórmulas Rinsoft es suficiente para reducir inflamación y picor. Por lo tanto, Siricalm es un activo muy potente que incluso al 1%, por eso ahora en dosis veis del 1 al 3, históricamente era al 3, pero ahora tenemos del 1 al 3%, puede reducir inflamación y picor. Y fijaros también el rango de pH de 3 a 8, muy ácido. Podemos ir a trabajar a un pH mucho más ácido. Por lo tanto, Siricalm yo os lo recomendaría para fórmulas después de haber practicado un deporte, que haya una irritación, ¿no? Y Phytodefense, que es muy interesante, como os comentaba. La semana pasada hablamos muchas veces de activos sticks, que ahí evidentemente no tienen agua. Entonces necesitamos activos liposolubles y Phytodefense es un perfecto candidato para reducir sensibilidad de la piel en fórmulas liposolubles. Por lo tanto, Phytodefense yo lo suelo promover siempre para este tipo de aplicación en concreto, en el cual necesitamos reducir la sensibilidad de la piel en una fórmula lipo, sin agua. Phytodefense es liposoluble y por lo tanto es un perfecto candidato para este tipo. Como veis aquí, antiestrés y protección. Lo podéis utilizar tanto antes como durante como después de practicar un deporte, sobre todo en pieles, como decía, pues más agredidas, etcétera. Reparación y equilibrio. Como hemos comentado, después de trabajar con o después de haber hecho un deporte físico, necesitamos reparar y reequilibrar nuestra piel.
perfecto candidato, Complex. Complex activo postbiótico que va a trabajar el proceso de regeneración de nuestra piel, es decir, va a apoyar nuestra piel reduciendo todos los problemas que pueda tener. Tenemos estudios en los cuales vemos que incluso después de que se ha eliminado la parte más externa, podemos recuperar la piel más rápido y de mayor calidad. Por lo tanto, después de que ha habido una agresión externa a nuestra piel, perfecto para apoyar la piel en la recuperación de la misma lo antes posible. Y tenemos estudios de regulación del microbioma, que es fundamental también para cualquier tipo de aplicación, para aplicación deportiva después de, ¿no? Pues para, por ejemplo, recuperar el microbioma después de que ha habido un daño porque ha habido una fricción, porque se ha perdido una parte de nuestra piel. Es fundamental por un complex activo, como decía, posbiótico, uno de los sin duda mejores que tenemos en el portafolio para recuperarnos después de un daño de ese estilo. Luego también un poco ya de más un tema de protección de nuestra piel. Protección, reparación, ya hemos un poco hablado también, pero sobre todo de proteger nuestra piel. Y evidentemente algo para proteger nuestra piel que nosotros presentamos en el 2024, Zephyra Protect, activo postbiótico que viene del kefir. Acordaros que es un activo que viene del kefir vegano. Viene del kefirán, que es la parte activa del kefir. Y nosotros aislamos la bacteria probiótica que fabrica el kefirán, que produce el kefirán, Lactobacillus kefiranofaciens, y lo que hace es, nosotros en un proceso vegano, obtener nuestro Zephira Protect. Lo que hace Zephira Protect es reducir la formación de radicales libres en nuestra piel que van a oxidar las proteínas estructurales de nuestra piel, colágeno, elastina, etcétera. Por lo tanto, Zephira Protect evidentemente va a proteger nuestra piel. Sería perfecto para un activo, para una fórmula antes y durante una actividad física, porque va a proteger, va a reducir las agresiones externas, reduciendo la formación de radicales libres en nuestra piel y como consecuencia reduciendo la agresión, digamos, el estrés oxidativo en nuestra piel. Un activo súper interesante, muy potente para este tipo de aplicaciones. Reaper Complex, por supuesto, activo por excelencia cuando trabajemos con radiación solar. Radiación solar incluso después de también activo postbiótico. ¿Por qué hablo después? Porque Reaper Complex, como sabéis, es un activo que va a reducir la cantidad o la acumulación de daño causado por la radiación solar. Entonces, con Reaper Complex, quizá durante el día pues estamos expuestos a radiación solar, practicando una actividad al aire libre, no hay ningún problema. Durante la noche, aplicando Reaper Complex, vamos a reducir ese daño que la radiación solar ha traído a nuestras células a nivel de la replicación del ADN. Por lo tanto, Reaper Complex es un perfecto candidato para reducir ese tipo de problema. Y, por ejemplo, un activo que no solemos quizá muchas veces hablar mucho, pero es bien importante para este tipo de aplicaciones, ProBarrier. ProBarrier es un activo que va a proteger, aquí sería también antes y durante, va a proteger nuestra piel respecto, por ejemplo, al frío. Es una aplicación muy específica, sobre todo bien interesante cuando nosotros hablamos de deporte, porque, por ejemplo, pues alguien que practica un deporte al aire libre en una situación un poco más a temperaturas un poco más bajas, lo que va a hacer ProBarrier va a ser protegernos nuestra piel respecto a cambios bruscos de temperatura o en cualquier caso protegernos nuestra piel respecto a temperaturas más frías, como por ejemplo podría ser el perfecto ejemplo un esquiador. Un esquiador aplicando ProBarrier va a proteger nuestra piel su piel respecto a todo este tipo de estrés debido a condiciones climáticas extremas. Pero también, por ejemplo, podría protegernos respecto a un estrés urbano, un estrés, por ejemplo, una contaminación. Entonces, ya digo, es un activo bastante versátil, bastante interesante, que va muy bien enfocado para este tipo de aplicaciones, pues para, sobre todo también de proteger la función barrera de nuestra piel a nivel de agresiones externas, a nivel de frío, cuando estamos practicando un deporte al aire libre. Entonces, ya digo. ProBarrier es un activo que quizá no lo promovamos, muchas veces lo promovemos menos que otros, pero es un activo bien interesante para este tipo de aplicación. Cuando se encuentra aplicaciones muy interesante porque ProBarrier funciona muy, muy bien. Por supuesto, actualizar, aclarar el sentido sería más bien de limpiar o sentirnos mejor con nuestra piel. Uno de los problemas más importantes que tenemos cuando nosotros practicamos también deporte, con el sudor, etcétera, es la formación de la producción, sobre todo de sebo, una piel mucho más grasa muchas veces, ¿no? Entonces, evidentemente, nosotros aquí lo que nosotros podemos presentar es nuestro Cutibiom. ¿Por qué? Cutibiom, como sabéis, es un activo que lo que va a hacer va a ser reducir la producción de la 5-alfa reductasa. La 5-alfa reductasa es la enzima que va a activar la testosterona y como consecuencia activa la producción de sebo. Cutibiol es un activo que, reduciendo la producción de sebo, puede trabajarse como antiacné
al 3%, anticaspa al 1,5% y tenemos muchos estudios que demostramos que conseguimos reducir acné y caspa. Interesante, como digo siempre, comparación con los millones de fórmulas antiacné o activos antiacné y anticaspa del mercado. Son tres. Una, no solo reduce picor, perdón, no solo reduce acné y caspa, sino los problemas derivados de la misma, picor, inflamación, manchas rojas, problemas en nuestra piel. Por cierto, problemas tan comunes cuando nosotros estamos practicando un deporte. Entonces, un cliente que empieza a aplicarse Cutibiom y sienta una reducción del picor, le va a interesar mucho. Segundo, Cosmos aprobado. Recordar que es el único activo Cosmos aprobado en el mercado antiacné, anticaspa. Y sobre todo también que tenemos estudios de regulación del microbioma del cuero cabelludo. Que eso también es bien interesante en aplicaciones donde, digamos, el cuero cabelludo va a tener un estrés. Estamos expuestos, por ejemplo, uno que vaya a nadar o en cualquier caso uno que esté practicando un deporte al aire libre, eso va a traer un estrés al cuero cabelludo y como consecuencia puede haber una desregularización del cuero cabelludo. No tiene una, digamos, no conseguimos mantener, digamos, un cuello cabelludo, un microbioma del cuero cabelludo bien equilibrado. Entonces, Qtibion va a trabajar también en eso. Importante también lo que hemos comentado antes, la parte inicial, que es liposoluble. Por lo tanto, Qtibion podemos trabajar perfectamente también aplicaciones sticks, que vuelvo, que es uno de los temas más importantes. Lo que yo veo con los clientes que trabajan o trabajáis en este tipo de aplicaciones, que por ejemplo los sticks son bien interesantes. Con Qtibion podéis trabajar. Entonces, Qtibion podría ir perfectamente en una fórmula donde con Phytodefense, que hemos hablado antes, para reducir la sensibilidad, donde, por ejemplo, estamos en una carrera, estamos expuestos a mucha radiación solar, trabajamos un poco con estos dos activos y un activo, por ejemplo, un SPF, un factor de protección SPF, y como consecuencia, pues sentimos una piel más relajada, reducimos la producción de sebo, reducimos el picor, reducimos el acné y, como digo, si la fórmula tiene un factor SPF, pues también protegemos nuestra piel respecto a otro tipo de problemáticas. Y por último, el último activo del cual vamos a hablar, algo mucho más a nivel, digamos, potente para una vida en movimiento en general, pieles más, con más agresiones, en las cuales vamos a perder mucha, digamos, producción de proteínas fundamentales en nuestra piel, etcétera. MPC. Como sabéis, MPC es un activo bien interesante porque ya tenemos muchos años en el mercado, lo trabajamos desde hace años, pero estamos en un proceso de relanzamiento. Digo siempre, me gusta decirlo, es el único que hemos hablado hoy que no es vegano, me gusta siempre empezar por la parte negativa, pero si quitamos la parte que no es vegano, son todo beneficios. Lo que son MPC son proteínas de la leche que van a traer es fundamentalmente un factores de crecimiento para nuestra piel. Activación, energía, vida, viabilidad de los fibroblastos, que son las células que producen proteínas fundamentales para nuestra piel. Entonces, con MPC lo que conseguimos es aumentar ese tipo de proteínas, colágeno, elastina, ácido hialurónico, más de 1000%. Por lo tanto, es algo muy potente para nuestra piel. Interesante también cuando hablamos de fórmulas deportivas. Whey protein. Whey protein es uno de los principales suplementos alimenticios para la gente que practica deporte. Entonces, lo veo en muchos países que gusta mucho el hecho de decir una fórmula cosmética contiene whey protein. Porque, como digo, es uno de los principales o más buscados suplementos o las típicas bolsas de grandes de polvo son whey protein. O sea, proteínas del suero de la leche. Entonces, es muy interesante desde el punto de vista de marketing escribir contiene whey protein porque los clientes les gusta, lo asocian al deporte. Por lo tanto, es algo creo bien interesante para ese tipo de aplicaciones. Digamos un poco un consejo de aplicativo. Y hasta aquí hemos ido, sí, perfectamente en tiempo, son las 10:59. El último, el segundo webinar de este año, como por supuesto, como siempre, os invito al siguiente, que será a los dos que quedan aún, Innovaciones desde Asia. Como he comentado al principio, para el que se haya conectado más tarde, está programado para el 17 de septiembre, pero seguramente lo tenga que adelantar una semana. Si alguien tiene interés, que se lo vaya apuntando, seguramente será el 10 de septiembre. La fecha creo que la confirmaremos la semana que viene, a final de la semana que viene, que será cuando confirmemos si tengo que hacer este viaje o si cómo haremos el viaje, pero yo creo que lo tendremos que adelantar. Y después el maquillaje, que creo que es algo también bien interesante. Así pues, agradeceros a todos por vuestra presencia, por supuesto a Inky Aroma por su apoyo en la organización de este evento, a todos los clientes, a todos los que vinisteis a celebrar, por cierto, los 100 años de CLR en París con nosotros. Y bueno, ya hará tiempo, si alguien tiene comentarios, preguntas, no me gustaría, como siempre, estuviese deshabilitado.
Bueno, voy a habilitarlo, creo. Ahora igual pido perdón porque igual lo tenía deshabilitado. Pero, no veo que había preguntas. Sí, bueno, Ana que ya había escrito, gracias. Ana, en la parte de preguntas y respuestas también tenía. Y si alguien tiene algún comentario, etcétera, que por favor que lo escriba. Y nada, mientras tanto, pues eso, aprovecho una vez más para agradecer a Inkiaroma, a Ana Callao, que está conectada en este momento, por su apoyo y en la organización de este evento y todos los otros que estamos organizando con Inkiaroma. Y bueno, ya digo, por supuesto, Inkiaroma os pasará todas las presentaciones que nosotros que he usado en el día de hoy. Y para más información, solo tenéis que contactarme a mí, a cualquier equipo de Inkiaroma, y con gusto las pasaremos. Dejamos otros 20 segundos más por si hubiese algún comentario. El agradecimiento de Elisa Suñer. Gracias, Elisa. Como ya digo, si no tenemos más comentarios o dudas. Espero creo que era un webinar muy interesante por el tema por el tema el tema a tratar, ¿no? Que es quizá, pues eso, hemos visto un auge en la demanda. Además, últimamente los últimos viajes que he hecho cada vez más me piden activos específicos. Y bueno, también pues creo que daros ideas, sobre todo pues el tema de formular con quizá más fórmulas stick, fórmulas quizá más liposolubles por tema de aplicación que es y tal. Pues bueno, espero que os haya podido ayudar un poco para poder internamente pues, pensar cómo trabajar. Ha recibido una mensaje de Ana Yáñez. Gracias, Ana. Gracias a vosotros. Y, y nada, bueno, si no hay más preguntas o comentarios, una vez más agradeceros a todos por vuestro tiempo, por haberos conectado. Nos vemos pronto con algunos eventos que tenemos organizados con Inki Aroma. Y si no, cualquier cosa nos podéis contactar mientras tanto. Perfecto. Gracias a todos y un saludo.